¿Qué fue, mi gente? Es John Atwa. Y en esta oportunidad tenemos que hablar de lo que está pasando en Nepal, porque si me lo preguntan a mí, no es lo que parece. Y creo que lamentablemente en los próximos días, semanas y meses vamos a ver resultados muy diferentes a lo que muchas personas esperamos ver en Nepal. Esto obviamente se ha vuelto una noticia a nivel internacional y es principalmente debido a que pues a muchas personas les gusta ver cómo gobiernos izquierdistas, especialmente gobiernos abiertamente que dicen ser comunistas, como lo era en efecto el gobierno del primer ministro que tuvo que literalmente escaparse en un helicóptero sin siquiera poder empacar un par de boxers, ¿ok? Tuvo que abandonar el país para que no le pasara lo mismo que le pasó a la esposa del ex primer ministro del país, que perdió la vida cuando incendiaron su hogar. Pero resulta que estamos viendo así, ¿ok? Por lo menos las personas cubanas y los venezolanos estamos viendo a Nepal así. Estamos pensando, ¿cómo es que ellos en 2 días lograron hacer lo que nosotros en décadas no hemos podido hacer? Les voy a contar algunas cosas, ¿ok? Nuevamente, yo no soy un experto en la política de Nepal. Esto es mi opinión únicamente, así que si quieren tener más información detallada, busquen otras fuentes al respecto. Yo no soy un experto en este campo. Sin embargo, algunas cosas yo he visto de estas protestas y también conociendo un poco el trasfondo, por lo menos, de los últimos años en Nepal, me parecen extrañas, ¿ok? Le voy a explicar. Primero, un poco del contexto de este escenario. Nepal ha pasado unos últimos 25 años muy tumultuosos, muy difíciles. Solía ser una monarquía hasta el año 2008, donde fue abolida la misma. En el 2005, el monarca trató de asumir control absoluto del país por medio de darle casa por cárcel a los líderes de los partidos de oposición y por medio de tomar control total de las Fuerzas Armadas. Esto le duró poco. Un año más tarde tuvo que echarse para atrás. Después, en el 2008, obviamente es abolida. Y después, la primera persona en volverse primer ministro de Nepal es un sujeto de nombre Prachanda, quien sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Y quien es una persona, este sujeto Prachanda, quien es el líder del Partido Comunista Maoísta. Hay varios partidos comunistas en Nepal. El Partido Comunista Maoísta se vuelve el primer partido en gobernar, siendo primer ministro Prachanda en el 2008. Pero resulta que debido a que, como pues el maoísmo siempre busca hacer, que es una lealtad absoluta de todos los eslabones del poder de un país y la integración de los mismos, para mantener control, obviamente. Cuando no logran hacer eso con las Fuerzas Armadas de Nepal, pues Prachanda piensa que lo mejor que se puede hacer es destituir al militar de más alto rango del país para enviar un mensaje de que, mire, no se van a unir a nosotros explícitamente o les va a pasar lo mismo que le pasó a este sujeto. Pues resulta que se vuelve insostenible esa postura, poco después lo tiene que revertir y tiene que abandonar el cargo poco más de un año después de haberlo asumido. Entonces es primer ministro entre el 2008 y el 2009. Después vuelve a ser primer ministro entre el 2016 y el 2017 y después vuelve a ser primer ministro entre el 2022 y el 2024 y actualmente era por lo menos hasta el día de ayer el líder de la facción de oposición al gobierno. Entonces nuevamente, si bien el Partido Comunista gobernaba hasta el día de ayer, el otro Partido Comunista maoísta ya no es un amigo de este Partido Comunista que gobernaba hasta el día de ayer. Trataron de tener una alianza hasta el año 2021 que duró muy poco tiempo y se disolvió porque nuevamente, ustedes saben, los que conocen algo de la Unión Soviética saben que los principales problemas que suscitaron su colapso fueron problemas internos porque entre las distintas ramas ideológicas del comunismo y el marxismo, típicamente toda esa gente se odia los unos a los otros, ¿okay? Lo que nosotros pudiésemos quizás de forma más superficial ver como que, bueno, eso es un bloque comunista, esta gente se odia los unos a los otros. Y una pequeña diferencia puede ser la razón de que tú eres mi enemigo jurado, ¿okay? Pero entonces resulta que en este caso la razón por la que Prachanda se vuelve una vez más una figura relevante en el panorama político, es por lo que pudiese estar a punto de ocurrir, porque ahora lo que no sabemos es quién exactamente van a quedar en el poder. El ejército ha asumido control del país, si bien no han dicho que van a hacer una junta militar, pero han asumido control de facto del país y han dicho que van a volver a instaurar el orden, mientras que Prachanda, al inicio de estas protestas, el día 8 de septiembre, protestas que se generan supuestamente entre la juventud, entre la generación Z, debido a la prohibición de más de 20 plataformas de redes sociales. El gobierno que tuvo que escapar el día de ayer de Nepal había pedido que estas redes sociales primero establecieran un acuerdo, un contrato con el gobierno de Nepal y segundo que establecieran y fijaran una base local en Nepal para poder llevar a cabo sus negocios dentro de Nepal. Los que no lo hicieron, pues obviamente fueron prohibidos debido a esta medida. Algunas plataformas que sí lo hicieron incluyen TikTok y Viber. TikTok
TikTok principalmente, pues porque Nepal depende en gran medida de la ayuda de China. China ha sido la principal fuente de ingresos extranjeros para Nepal desde hace años. También tienen alianzas militares estratégicas y demás. Así que por eso es que TikTok estuvo dispuesto a acatar esta petición. Pero otras plataformas, incluyendo Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, no lo hicieron, así que fueron prohibidas. Pues la generación Z, las personas más jóvenes que utilizan estas redes sociales no solo para comunicarse, sino también muchas veces como propósitos laborales, llevan a cabo su trabajo, se comunican con clientes y demás, con sus empleadores de esa forma, ya que Nepal es un país que tiene grandes problemas de desempleo juvenil, razón por la cual muchas personas jóvenes en Nepal han tenido que dejar el país en los últimos años. Esto también fomenta gran descontento, gran malestar, especialmente entre personas jóvenes que sienten que no tienen oportunidades en su país, ¿ok? Entonces, esta prohibición fue prácticamente la gota que colmó el vaso, ¿ok? Pero no fue la razón principal. La razón principal, si me lo preguntan a mí, y las declaraciones que yo he escuchado de la gran mayoría de las personas que han atendido a estas protestas, que han sido entrevistadas en medios de comunicación anglosajones, ha sido la misma, y eso es que la razón principal es por la corrupción. Por la corrupción. Ahora, Nepal durante mucho tiempo ha sido considerado un país profundamente corrupto. Según las encuestas del TI, el 84% de los ciudadanos de Nepal piensan que hay grandes niveles de corrupción gubernamental, e inclusive en las últimas semanas se había vuelto viral un hashtag utilizado frecuentemente en redes sociales en Nepal de Nepo Baby o Nepo Kids, que básicamente se refería a los hijos del nepotismo, los hijos de los monarcas, de los exmonarcas, de los gobernantes, de la clase política, de la élite, que al igual que en Venezuela, por ejemplo, con el tema de los enchufados y los hijos de los capos del régimen chavista, viven una vida de inimaginables lujos y exceso y opulencia, obviamente utilizando el dinero robado de la ciudadanía. Y esto pues termina poniéndole sal a la herida, que de por sí los jóvenes sienten que no tienen oportunidades en su país, y al mismo tiempo están viendo cómo los jóvenes hijos de la clase política, que supuestamente tienen como trabajo el asegurarse de que todos los jóvenes del país puedan tener oportunidades, están viviendo una vida que ellos nunca ni en sueños pudiesen tener, ¿ok? Entonces, esas cosas, esos factores terminan uniéndose y terminan dando cabida a pues lo que nosotros vimos, las imágenes. Fue realmente una escala de destrucción enorme, gigantesca, considerando que estos son protestas que llevan 2 días desde el momento en el que inician en su etapa más agresiva, más violenta. Una cosa que tengo que mencionar: tantas veces en Caracas se vieron las protestas, por mencionar el tema de Venezuela, ¿verdad? Se vieron las protestas que nunca llegaban siquiera a acercarse a los centros del gobierno, nunca llegaban siquiera a acercarse a Miraflores, por ejemplo. Y la razón no era porque estos jóvenes que estaban dispuestos a quedarse allí y luchar después de que todas las demás personas que solo querían atender a la marcha de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde e irse a su casa, pero los jóvenes que estaban dispuestos a quedarse y luchar frente a las Fuerzas Armadas del régimen chavista habían sido ordenados a no acercarse a estos puntos tan importantes para la manutención del poder chavista, y habían sido ordenados a no hacerlo por parte de ¿quién? Pues por los supuestos líderes de la oposición política venezolana, que siempre decían: nosotros tenemos como un punto de protesta desde este lugar hasta esta otra, y era en medio de una autopista a millas y millas del centro de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque, una vez más, lo único que le importaba a estos líderes de la falsa oposición política venezolana era tener su toma aérea de las personas marchando por las calles y enviarles esa toma a Washington y decir: miren, nosotros movilizamos a este gentío, así que dennos el apoyo, el financiamiento y la validación internacional a nosotros, que nosotros somos los que podemos movilizar a la gente, ¿ok? Pero nunca tenían como propósito real el que las personas siquiera pudiesen tener la oportunidad de hacer algo como lo que se ha visto en Nepal, porque siempre se les dijo que los que vayan con la violencia no están con nosotros. Esos son infiltrados del chavismo. Recuerden ustedes, ¿ok? Como una y otra vez en los ciclos de protesta más grandes, incluyendo la más grande que se vio, que fue en el año 2014, los supuestos líderes de la oposición decían a la gente que estaba saliendo a manifestar en las calles, a buscar la libertad de Venezuela, le estaban diciendo: no salgan de forma agresiva, porque si lo hacen, ustedes son infiltrados chavistas que están tratando de darnos mala fama. Y hacían cosas como: vamos a pintarnos las manos de blanco y salir con las manos al aire. Y después es una sorpresa, porque esas protestas no llevaron absolutamente nada, ¿ok? Pero entonces, hay una cosa que tengo que mencionar también, el caso de Nepal. Y esto fue lo que me generó un poco de sospecha, de incertidumbre, de preocupación, ¿ok?
Al fin y al cabo, si bien yo no soy, como dije, un experto en el tema político de Nepal, yo quiero que la ciudadanía de todos los países del mundo tenga oportunidades, esté feliz, esté contenta, tenga un gobierno que ellos sientan que los representa. Yo creo que de eso se trata ser un nacionalista. Tú no solo quieres lo mejor para tu país, tú quieres lo mejor para todos los países, porque tú entiendes que mientras menos problemas existen a nivel internacional, mayores posibilidades, por ejemplo, de rutas de comercio y de alianzas existen con otros países, pero también menos problemas van a generarse que van a poder terminar afectándote a ti. Si el resto de tus amigos, de tus vecinos en tu región están en paz y en calma y su ciudadanía está feliz y contenta y tiene oportunidades y tiene un gobierno que está haciendo un buen trabajo, pues es menos probable que tú vayas a ver cosas como crisis de refugiados, con millones de personas buscando entrar con una mano adelante y otra atrás a distintos países. Es menos probable que tú vayas a ver a gobiernos haciendo locuras para mantenerse en el poder, como iniciar guerras, iniciar invasiones y demás, ¿ok? Entonces, nuevamente, en este caso, cuando yo estoy viendo el accionar de la policía, me parece curioso porque en las primeras horas se llevaron a cabo, según reportes que han sido publicados por medios internacionales, se llevaron a cabo varias de lo que se pudiese llamar ejecuciones, porque estos eran estudiantes que estaban en su gran mayoría desarmados o quizás tenían palos y piedras, pero estaban distanciados de las Fuerzas Armadas del Estado, principalmente la policía. Sin embargo, ocurrieron múltiples instancias, al parecer, de estos jóvenes estudiantes siendo dados de baja por la policía con disparos en la cabeza. ¿Okay? Y pareciera ser que una vez que eso suscita una respuesta escalada hasta el próximo nivel de la agresión y la violencia de parte de los estudiantes, que ahora sentían que tenían aún más legitimidad en querer sacar a esta gente del poder porque miren lo que habían hecho a sus compañeros, a sus amigos, etcétera, ¿okay? A partir de ese momento pareciera que el nivel de intensidad utilizado por la policía empieza más bien a bajar. Y pareciera que a partir que van avanzando las horas y llegamos al 9 de septiembre, empezamos a ver en realidad un retiro de las fuerzas policíacas en las zonas más importantes. Pero eso de por sí es un tema que me parece extraño, pero quizás se pudiese explicar porque fueron abrumados, ¿ok? Quizás estaban abrumados, tenían muy pocos números, no estaban bien organizados, no se esperaban unas protestas a esta escala y con este nivel de agresión y de fervor, de fuerza. Pero una cosa que yo pienso no se entiende de ninguna forma, es que la Fuerza Armada, que el ejército, estuviese totalmente distanciado del tema, totalmente distanciado, totalmente separado. No fue sino hasta el momento en el que la cosa había llegado hasta una masa crítica que estaban literalmente incendiando el Parlamento, incendiando el principal palacio del país, ¿okay? En las tomas que probablemente ustedes ya vieron aquí. No fue sino hasta este momento en el que las Fuerzas Armadas y el Ejército empiezan a entrar en el asunto para darle un retiro seguro a personas como, por ejemplo, el primer ministro del país. Pero desde el punto de vista de hacer algo utilizando la fuerza para evitar que estos estudiantes pudiesen continuar en su camino de pues tratar de tumbar el gobierno, que una vez más, a mi parecer, es una causa totalmente legítima si nosotros tan solo vemos por encimita lo que ha sido la realidad de Nepal, de la corrupción, de la clase política no sirviendo para su ciudadanía. Entonces no estoy diciendo que no haya estado justificado. Sin embargo, en Venezuela, ¿qué hacían las Fuerzas Armadas en cualquier protesta? Salían a las calles e impedían que las personas que estaban allí pudiesen seguir avanzando y utilizaban la fuerza, inclusive fuerza letal de ser necesario. Me resulta curioso que en el caso de Nepal ese no haya sido una respuesta que se haya visto. Y después cuando yo veo que tan rápidamente el ejército entra en juego y dice nosotros vamos a asumir control del país y vamos a reinstaurar el orden, ¿ok? Yo empiezo a pensar, ya va, pero ¿acaso quizás el ejército permitió el avance de estas protestas para obligar al gobierno a tener que retirarse, para después ellos instalar una cúpula militar, una dictadura militar, y después quizás darle cabida a que pueda venir nuevamente Prachanda, líder del partido maoísta, a gobernar? Especialmente cuando nosotros ya sabemos que Prachanda en los últimos días había estado haciendo comentarios para tratar de ganarse el apoyo de la juventud. Por ejemplo, él había dicho, el gobierno debe tomar medidas concretas y responsables para evitar que la situación se agrave aún más. ¿Okay? Entonces, al parecer, él estaba empezando a tratar de ganarse la amistad de este movimiento. Una cosa yo creo, me da un poco quizás de esperanza de que esto no vaya a ser permitido por parte de esa misma ciudadanía que estuvo dispuesta a llegar a estas alturas para sacar al gobierno de turno del poder, es que no se quedaron solamente con atacar al Partido Comunista que estaba gobernando. Fueron también tras prácticamente todos los líderes de los demás partidos políticos del país, incluyendo
el partido maoísta del país, cuyo presidente del partido también su hogar fue atacado, arrojaron piedras, trataron de incendiarlo. Así que pareciera ser que este movimiento de jóvenes, si se le puede siquiera llamar un movimiento, porque pareciera ser un grupo desordenado, pareciera ser un grupo en gran medida caótico, de jóvenes que se pusieron de acuerdo bajo una bandera unificada de que queremos algo diferente, ¿ok? Queremos algo distinto. El problema está en que no existe hoy por hoy, pareciera por lo menos no existir, una figura o un partido que represente esa cosa distinta para este grupo de personas. ¿Y qué ocurre? El problema es que cuando tú generas un vacío de poder, pero no tienes algo con qué reemplazarlo inmediatamente, pues el viejo aparato político del país va a generar su reemplazo mucho antes de que tú tengas la oportunidad de ponerte de acuerdo y decir, bueno, nosotros queremos a nosotros queremos este movimiento, este grupo, ¿ok? Pero pareciera ser que ahora esta juventud en Nepal está pidiendo mayor libertad de expresión, libertad económica, oportunidades, está pidiendo menos corrupción, está pidiendo que ya estos políticos no puedan seguir viviendo como reyes, mientras que ellos tienen que estar muchas veces sobreviviendo a duras penas en el país. Sin embargo, nuevamente, pareciera estar bastante desordenado el movimiento y por ende, realmente me lo preguntan a mí, yo no sé cuál va a ser el destino de este accionar. Hemos visto múltiples veces en otros países que hay alzamientos civiles que dan como cabida, dan como resultado el que los gobiernos tienen que huir, tienen que escapar del país. Eso no necesariamente significa que lo que va a venir después es mejor. Eso es lo que me preocupa actualmente, lo que se está viendo en Nepal. Sin embargo, una cosa que sí tengo que decir es que el ver lo que la gente puede hacer cuando se pone de acuerdo, ¿ok? Y especialmente cuando se pone de acuerdo sin la necesidad de tener un líder político. Qué maravilla ese concepto, ¿verdad? De que tú te puedas poder poner de acuerdo con tu coterráneo, con tu compatriota, bajo el lema, no de que un político me va a decir qué hacer, no de que un partido político va a decirme hasta dónde puedo llegar, que no puedes cruzar de esa avenida porque si no el régimen chavista se molesta, sino que yo voy a hacer lo que yo pienso tengo que hacer para poder vivir en un país que me permita tener las oportunidades que quiero y para deshacerme de esta clase política que no me representa. Y me voy a poner de acuerdo inmediatamente con todas las otras personas que van a estar saliendo a las calles teniendo esa misma idea en mente. Y vamos, en efecto, a medida que va avanzando cada minuto, a hacer lo que necesitemos hacer para llegar hasta el próximo paso y el resultado sea que literalmente los políticos del país o sean arrastrados, como lo fueron varios ministros, literalmente los cargaron y los llevaron por las calles, ¿ok? En boxer, ¿ok? O tengan que escapar huyéndose en un helicóptero, ¿ok? Y eso es, a mi parecer, el poder de la gente. Ese es el poder de la ciudadanía, cuando ésta se pone de acuerdo y cuando ésta está dispuesta a hacer lo que haga falta sin importar si tienes o no tienes a un político que te está diciendo cómo hacerlo. Una cosa que en tantos otros países pareciera ser que no sabemos hacerlo, no sabemos simplemente accionar, no sabemos tomar esa iniciativa, no sabemos simplemente movilizarnos por nuestra cuenta. Siempre las movilizaciones masivas, por ejemplo, en países como Venezuela, han tenido que ser organizadas por algún político, han tenido que ser convocadas por algún político. Yo me pregunto, ¿por qué? La inmensa mayoría de los opositores venezolanos sabemos exactamente qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. Entonces, ¿por qué siempre estábamos esperando a que fuese Leopoldo, o Juana Guaidó o María Corina que nos dijera qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo? Una vez más, no estoy tratando de hacer parecer que en el caso venezolano hubiese sido igual de, al parecer, simple de lo que ha sido generar este nivel de caos y este nivel de miedo en la élite política en Nepal. Son escenarios diferentes. Por ejemplo, el tema de la falta de la respuesta de parte del ejército es, a mi parecer, una pieza clave en Nepal que simplemente en Venezuela no existe y quizás si hubiese existido las protestas del 2014 hubiesen funcionado. Quizás si las Fuerzas Armadas venezolanas no hubiesen respondido en el 2014, pues se hubiese llegado hasta Miraflores y se hubiesen llevado a Maduro por las greñas, ¿ok? Entonces no estoy tratando de aparentar que este escenario es idéntico al venezolano, pero desde el punto de vista de la iniciativa ciudadana, es una cosa tan importante porque tú tienes la representación del individuo comportándose como un colectivo, como un conjunto unificado para lograr una causa particular. Si tú crees que tú quieres un cambio de gobierno y tú sabes que las demás personas de tu comunidad piensan lo mismo, no hace falta que pertenezcan al mismo partido. No hace falta que sean amigos, que se conozcan. Ustedes son ciudadanos que quieren una cosa distinta en su país y eso es lo único que les hace falta para poder comportarse como un conjunto unificado. Y es una cosa que simplemente en tantos otros países no se ve, no se ve. Pero bueno, como dije, bastante preocupante ese escenario de que está en el porvenir en Nepal. Voy a estar siguiendo este tema y cuando haya más información que darles, pues haré otra actualización al respecto. Con eso termino el video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.